Cada vez es más claro en el mundo la importancia de vacunarnos. Hay reportes alrededor de nuestro planeta respecto a que, si bien cuando se dan los cuestionamientos de por qué no han parado los contagios, a pesar de que, por ejemplo, hay zonas con amplios avances en el tema de la vacunación, siguen, pero la respuesta es sí, van a seguir porque esto va para largo. La diferencia es que una persona vacunada pues no se va a poner grave, no va a tener que ser hospitalizada y va a ser la diferencia entre la vida y la muerte en caso de que adquiera este SARS-CoV-2. Pero bueno, eso como contexto para la plática que vamos a tener a continuación, porque hay una campaña sumamente interesante que vale la pena poner sobre la mesa y platicar sobre ella, que se llama Que la vacuna nos una. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se busca lograr con este ejercicio? ¿Cuáles son los mensajes principales y qué debemos de aprender de ahí? Pues lo vamos a platicar con el doctor Jesús Felipe González, justamente vocero de esta campaña, Que la vacuna nos una. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buen día, a tus órdenes, David. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Pues, ¿de qué viene esta nueva campaña? Si nos pudiera platicar un poco, pues de ella, pues ya sabe a quién está dirigido, cuál es su objetivo, quiénes la organizan, doctor. Mira, esta campaña está dirigida a toda la población, sobre todo para impulsar y fomentar el hecho de la vacunación anti-COVID en nuestro país. Y es un esfuerzo a través del Consejo de la Comunicación, donde estamos diferentes organizaciones de la sociedad civil, empresas también, y donde básicamente lo que buscamos es decir a los mexicanos que la vacunación anti-COVID es sin lugar a dudas el proceso más importante en materia de salud pública en los últimos 100 años, que es importante que todos estemos conscientes de que va a llegar un momento en que nos toque aplicarnos la vacuna y que mientras tanto tenemos que seguir cuidándonos, protegiendo y esperando a que nos toque esta vacunación, y que es importante que todos nos pongamos la vacuna como tal para poder lograr, como tú bien señalabas, la inmunidad y por ende poder tener un mejor escenario ante esta pandemia, pues que ha tenido trágicas y pues sobre todo muy importantes consecuencias, no solo en México, sino a nivel mundial como tal, ¿no? Hay que hablar también, doctor, si me lo permite, pues de los grupos de edad, ¿no? Porque pareciera que hay algunos que son más difíciles de convencer de que se vayan a vacunar. ¿Qué nos podría comentar de esto? Mira, yo nada más te señalaría de manera muy clara que en la historia de la humanidad por lo menos hubo 1900 años donde la esperanza de vida andaba alrededor de 26 años, luego subió hacia 1100, hacia 32 años, y que en el siglo XX, gracias al desarrollo tecnológico donde tiene que ver pues el agua potable, sin lugar a dudas, el uso del Claro. agua potable como tal, el tema del desarrollo de medicamentos, antibióticos sobre todo, pero en términos generales la vacunación como tal, la aparición y el surgimiento de las vacunas, pues han logrado que la esperanza de vida se incremente y se duplique y pasáramos de 32 años a 76 años. Nada más decirte que en México en la década, en los años de 1950, la esperanza de vida era de 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la población fallecía alrededor de los 50 años y hoy la esperanza de vida en México es 76 años. Decirte que la vacunación está probado cómo puede impactar y cómo puede disminuir el proceso de enfermedad y de funciones por enfermedades infecciosas, sobre todo de tipo viral como tal, como es esta del COVID, y lo que necesitamos es impulsar la vacunación. Y mientras tanto seguirnos cuidando, no podemos bajar la guardia, si bien nuestro país ha alcanzado ya un 18-19% de la población con dosis o con esquemas completos, pues aún estamos muy lejanos de llegar a este 70% deseable como tal, y estamos hablando que hay que vacunar a casi 100 millones de mexicanos, ¿no? Claro, y es un reto enorme, doctor. Ahora, evidentemente, con esto que nos acaba de explicar, nos queda claro lo importante que es para nuestra salud, nuestra vida, pero también la vida de los demás, la corresponsabilidad. Pero el otro elemento que no podemos dejar de lado y que evidentemente de ahí también depende
en gran parte de nuestra calidad de vida y como tal lo debemos de tomar, y usted nos los explicará mejor, doctor, es que esto va a permitir que nos reactivemos desde el punto de vista económico y los efectos que esto tendrá a corto, mediano y plazo si sí nos vacunamos, y del otro lado de la moneda, las consecuencias de no hacerlo, doctor. Mira, acabas de tocar un punto clave. En el manejo de la pandemia lo que es claro es que tiene que tener un manejo dual. Por un lado, la parte de la salud, de esta crisis de salud como tal, y por otro lado también la parte económica, donde también hay una crisis económica. Y lo que tenemos que buscar todo es reactivarnos lo más pronto posible, pero también siendo cautelosos, graduales, cuidadosos, para que en términos de las actividades económicas no se incrementen en el número de contagios. Y sobre todo hacer ya un llamado a la población joven. En estos momentos en nuestro país empezamos a ver un incremento de casos, sobre todo con la aparición de estas nuevas variantes. Llamo la atención de la variante Delta, que en Europa ya es la responsable del 80% de los casos, y que en México vamos a ver cómo se van a ir incrementando los casos, sobre todo en población joven. ¿Y por qué en población de menores de 50 años? Porque afortunadamente la población mayor de 50 años, pues ya en muchos de los casos por lo menos tienen una primera dosis que les da cierta protección, cierta seguridad, y en estas personas vacunadas, si bien puede haber casos positivos, pero va a ser importante que no haya tantas hospitalizaciones o tantas defunciones como han ocurrido. Pero en este grupo de menores de 50 años, cuando no están protegidos, cuando no están vacunados, es momento de seguirse cuidando, de seguir usando cubrebocas, de seguir lavándose las manos, de extremar precauciones y de evitar toda esta parte de reuniones sociales, familiares, donde nos ponemos en riesgo, donde al final, sobre todo esta población adolescente y este adulto joven, pues en un momento dado, pues se siente bien, generalmente les dan síntomas menores, pero hay que recordar que en nuestro país tenemos un problema de hipertensión, tenemos un problema de diabetes en poblaciones menores de 50 años, tenemos problemas de sobrepeso y obesidad, y esto puede llevar a que en estas personas sean muy probable que presenten casos graves, que presenten casos que ameriten hospitalización y que inclusive en algunos casos puedan desafortunadamente fallecer. Así es. Por eso es muy importante impulsar la vacunación, por eso es muy importante que pongamos todos la voluntad, y por eso es importante que la vacuna nos una alrededor de esto. Nosotros desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que me honro en presidir, hemos buscado impulsar una campaña importante con nuestras 32 filiales a lo largo y ancho del país, y donde los salubristas estamos seguros de que la vacunación es un bien necesario, que no podemos ideologizarla, que no podemos politizar el proceso de vacunación, y que aquí es importante que todos los mexicanos tengamos claro que la vacuna nos tiene que unir, no dividir. Por supuesto. Y de ahí justamente esta frase, que la vacuna nos una, que le da título a esta campaña. Doctor, quienes quieran conocer más de esta campaña, que además, como nos explicaba al inicio de esta entrevista, también uno de los objetivos es concientizar sobre la importancia, pero también resolver preguntas de el por qué. Se vale preguntar, yo siempre lo he dicho, por supuesto que se vale preguntar. Pero ¿dónde pueden conocer más quienes nos ven y nos escuchan sobre esta campaña y todos estos datos que nos acaba de compartir? En la página del Consejo de Comunicación y también en la página de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que es www.smsp.org.mx. Perfecto. Entonces, pues hay mucho más de esta campaña, que la vacuna nos una. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo que nos ha regalado y muchísimas gracias por esta información. Que tenga una excelente semana. Muy buenos días. Muy buenos días y a tus órdenes cuantas veces quieras. Un saludo. Gracias. Es el doctor Jesús Felipe González, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública en nuestro país, además vocero de la campaña Que la vacuna nos una, del Consejo de la Comunicación, entre muchos otros organismos que trabajan de manera coordinada para hacer llegar esta información, resolver preguntas, dar estadísticas y sobre todo concientizar de la importancia de que todos, cuando nos toque, vayamos y nos vacunemos. Y es increíble entender esto que nos acaba de bien explicar el doctor,
de cómo la esperanza de vida del ser humano era de 26 años, después sube a 32 y hoy está por encima, poco más, poco menos de los 80 años, gracias a 3 factores, principalmente las vacunas, los antibióticos y el agua potable. ¿De qué tamaño es la importancia de la vacunación para que sea comparado con la calidad, con lo que nos ofrece calidad de vida a los seres humanos, como algo tan simple, entre comillas, pero tan complejo en su momento como fue el lograr agua potable? Así de importantes son las vacunas para salvar vidas.